En el calor de un verano de 1944, un niño nació, solo para ser entregado a otros brazos poco después. Este abandono, esta primera desconexión, encendió una chispa invisible que, décadas más tarde, sacudiría los cimientos del mundo digital. Ese niño, Mark Zuckerberg, crecería rodeado de silencios, pantallas y una curiosidad que parecía no tener fin. Su mente no veía límites, solo preguntas sin respuesta. Desde muy joven halló su refugio en los códigos y las máquinas, en un intento casi desesperado por traducir la lógica del universo a líneas de programación. No le interesaba la fama. Solo buscaba encontrarle un sentido a todo. Ya en Harvard, en medio del bullicio y la energía juvenil, Mark vivía en una soledad productiva. Mientras sus compañeros reían y socializaban, él tecleaba sin descanso, escribiendo las líneas que un día conectarían a millones de personas. La idea surgió entre tazas de café, frustración y un destello de genialidad al crear una red donde las personas pudieran reconocerse, encontrarse. Esa idea aparentemente simple estaba a punto de cambiarlo todo para siempre. Lo que empezó como un juego entre universitarios se convirtió en una revolución silenciosa. Facebook se expandía a una velocidad vertiginosa y con cada nuevo usuario, Mark sentía que el mundo se hacía un poco más pequeño, más cercano, o al menos eso era lo que él creía. El éxito fue tan explosivo que el tiempo pareció perder su forma. La famosa casa de Palo Alto se transformó en un templo de la innovación y, al mismo tiempo, en un campo de batalla. Entre montañas de cables y el brillo constante de las pantallas, Mark repetía un mantra que lo definiría a muévete rápido y rompe cosas. Y vaya que las rompió en amistades, alianzas, límites éticos. El joven que solo quería conectar mentes se estaba convirtiendo, sin darse cuenta, en el nuevo soberano del mundo digital. Pero el padre, al igual que la red que estaba construyendo, siempre exige un precio. Los millones de dólares llegaron y con ellos las cámaras y los reflectores. Los socios de ayer se convirtieron en los rivales de mañana, los aliados se desvanecieron en las sombras, las demandas y las traiciones se multiplicaron como los perfiles en su plataforma. El genio de Harvard se había transformado en un símbolo de ambición desmedida, de obsesión. Mientras el mundo entero lo aplaudía, Mark ya no podía dormir. La red crecía sin control y, paradójicamente, con ella crecía también su propia desconexión del mundo real. El chico curioso era ahora un emperador gobernado por su propio algoritmo. Los años que siguieron trajeron una mezcla de gloria y tormenta. Aquello que nació con la noble intención de unir, de repente empezó a dividir. La red se convirtió en un espejo del caos humano ante desinformación, manipulación política, miedo, y en el epicentro de todo, su creador observaba, impotente, como su creación se le escapaba de las manos. Las acusaciones por el uso indebido de datos, las tensas audiencias en el Congreso, los titulares que lo pintaban como el villano de la era digital, todo lo convirtió no en un hombre, sino en un símbolo del poder moderno, un dios atrapado en su propio templo de silicio. Pero cuando el ruido ensordecedor de la controversia finalmente se apagó, lo único que quedó fue el silencio. Y en ese silencio, Mark comprendió algo que había ignorado durante años. La red había crecido hasta devorarlo todo, pero en el proceso, él se había perdido a sí mismo dentro de ella. De ese vacío existencial nació una nueva idea. Una más ambiciosa. No podía borrar el pasado, pero quizás podría construir algo más grande. Ya no una simple página web,
sino un universo entero. Así nació Methal y Methan, el intento monumental de construir no solo una red social, sino un nuevo mundo. El metaverso prometía una libertad infinita, un espacio donde cada ser humano podría existir sin las limitaciones del cuerpo, donde la distancia no fuera una frontera. Era su segunda oportunidad, un renacimiento tecnológico, pero muy pronto la utopía reveló su gran paradoja. La realidad virtual solo amplificó la soledad real. Mark había creado un universo donde todos podían escapar, pero donde, al parecer, nadie podía quedarse de verdad. El hombre que quiso conectar al mundo ahora enfrentaba la desconexión más profunda de todas, a la de sí mismo. El poder se convirtió en una carga insoportable. Las noches eran largas, los días interminables. Cuando se miraba en su reflejo digital, Mark empezó a ver un doble, un avatar que sonreía y parecía más vivo que el original, mientras él se apagaba por dentro. Había alcanzado una especie de inmortalidad tecnológica, pero el precio había sido su propia humanidad. Sin embargo, justo en el fondo de esa oscuridad, una nueva chispa de cambio comenzó a brillar. Por primera vez, decidió dejar de construir para dominar y empezar a construir para servir. Comenzó a invertir masivamente en educación, en ciencia, en energías limpias. Su mirada ya no era la de un conquistador digital, sino la de un aprendiz humilde. Los años templaron su ambición y afinaron su propósito. Finalmente comprendió que su mayor legado no eran los servidores que zumbaban en centros de datos, sino las mentes que había inspirado por el camino. Volvió a Harvard. Caminó por los mismos pasillos donde todo había comenzado. El eco de los teclados y la voz de aquel joven que lo acompañaron en su recorrido. Y en esa nostalgia encontró algo parecido a la paz. Habló frente a los estudiantes, pero esta vez no habló de éxito, sino de propósito, de humildad y de equilibrio. Les recordó que la tecnología más poderosa que jamás existirá sigue siendo el corazón humano. Con el tiempo, su imperio mutó. Meta se transformó en una fuerza al servicio de la creatividad y la educación. Las redes sociales dejaron de ser prisiones de dopamina para empezar a convertirse en puentes de conocimiento. Las nuevas generaciones ya no veían a Zuckerberg como un dios digital todopoderoso, sino como un maestro silencioso que había cometido todos los errores posibles, para que otros no tuvieran que repetirlos. La red siguió creciendo, pero ahora lo hacía con una misión más noble, al despertar la conciencia colectiva. En su madurez, Mark dejó de hablar de innovación disruptiva y comenzó a hablar de sabiduría, de cómo el poder debe estar siempre equilibrado con la empatía, de cómo la inteligencia artificial no debería sustituirnos, sino reflejar lo mejor de nosotros. En sus palabras se sentía algo nuevo, algo genuino, en serenidad. La misma mente que un día desató una revolución global, ahora comprendía que el verdadero progreso no consiste en moverse rápido, sino en construir con propósito. El mundo siguió evolucionando a su alrededor. Las ciudades brillaban, suspendidas entre la realidad y la simulación. La biotecnología fusionaba el cuerpo y el código, y la humanidad avanzaba hacia una era donde el alma y la máquina aprendían a convivir. Zuckerberg observaba todo en silencio,
satisfecho. Ya no buscaba controlar el futuro, solo quería acompañarlo. Había descubierto que la inmortalidad no se consigue con tecnología, sino dejando una huella positiva en las personas. Hoy, su historia es un espejo de nuestro siglo. Nos recuerda que toda creación, por muy perfecta que parezca, está condenada a reflejar a su creador. Que el código sin alma es solo ruido, que las redes más fuertes no se programan con unos y ceros. Zuckerberg fue un genio, un villano, un pionero y finalmente simplemente humano. Su historia no es la de un hombre que cambió el mundo digital, sino la de alguien que pasó toda su vida intentando comprenderlo. Y en esa búsqueda incansable, encontró lo que siempre había anhelado, sin saberlo, en una conexión verdadera. Porque al final, el código más importante continúa escribiéndose, no en las máquinas, sino dentro de cada uno de nosotros. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje. Si te ha gustado, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias. Hasta pronto.